bien, pues estamos para hablar un poco de las tendencias que va a haber, que estamos viendo ya en el futuro de la publicación de contenidos de gestión, de libros de empresa, de libros de negocios, ¿no? Y divido esta presentación en 4 partes. Intentar ver un poco cómo ha ido cambiando la comunicación escrita, ver la importancia y cómo afecta el cambio de lo digital, tanto en cuanto a formato, soporte, como en la forma de vender. Insistir en la adecuación, que es el principio básico de la comunicación, entre el mensaje, el público y el soporte en el que va ese mensaje, dirigido a cada uno de los públicos, y en función de todo lo que hemos visto, cómo cambia la relación de autor con editor. Bueno, conocemos todos las verdaderas tabletas, ¿no?, que fueron las que se hicieron en piedra en la época de los asirios, ¿no? Luego hubo el pergamino, los libros impresos en blanco y negro, a partir de la invención de la imprenta, a finales del siglo XV. El libro impreso, pero que tiene ya códigos QR, que permite, por lo tanto, contenidos audiovisuales desde el formato papel y que luego van a quedar incrustados en el formato digital, el libro digital y lo que es la biblioteca digital. Para mí esas son las distintas fases, y lo que quiero destacar es que las 2 primeras eran más bien de un uso local. Luego vienen 3 que son fundamentalmente compra-venta, y lo que estamos viendo ahora es un cambio radical en el modelo. Por primera vez la gente ya no tiene tanto interés en poseer algo, sino en poder usar algo. Entonces entramos en el concepto de biblioteca digital y servicio de suscripción. Vamos a ir comparando un poco, aunque son cosas conocidas por todos, pero espero que sirva para analizar y entender las implicaciones que tienen esos cambios, cómo hemos ido cambiando de pergamino a libro en papel, libro, y lo que eso significa, ¿no? Primero que estamos llegando, en vez de 50 personas o 50.000 personas, a 50 millones. Estos son números evidentemente aproximados, porque los distintos libros cada uno llega a un público pues muy distinto. Pero hay libros ya digitales que llegan a 50 millones. El consumo, de ser local, pasa a ser global, ¿eh? Entonces, estamos viendo que el coste unitario, que en un libro hecho a mano era muy alto, en imprenta era un coste más bien bajo, y en libro digital es prácticamente cero. O sea, el coste de una copia marginal es cero. Evidentemente hay unos costes fijos y hay un coste de distribución, pero para el editor publicar un libro más o vender un libro más digital tiene coste cero. Y la difusión, que antes podía ser en el libro imprenta pues un mes que se puede tardar en preparar un libro, pues ahora prácticamente es un minuto. O digo un mes porque a veces tienes que mandarlo a las tiendas, que se ponga en distribución, etc. Habéis visto que ya empleo libro en papel y libro, que puede parecer anatema para muchos. Luego voy a decir que el libro digital desaparecerá antes que el libro impreso, con lo cual espero volver a hacer amigos. Pero esto es un poco como con el correo electrónico, ¿no?, que antes todos decíamos correo electrónico, y ahora decimos mándamelo por correo. Y cuando queremos insistir en correo postal, tenemos que decir correo postal. Pues con el libro va a pasar igual. Es decir, realmente cuando dentro de unos años alguien quiera decir libro en papel, va a tener que decir no, pero libro en papel. De hecho, los ingleses ya lo llaman el e-book, o paper book, o physical book, ¿eh? Bien. Una vez que hemos comparado estos medios, vamos a ver cómo repercute en librerías este pase de un consumo de libro físico a libro digital. Evidentemente las librerías físicas solo pueden vender libro en papel, mientras que las librerías virtuales venden tanto libro en papel como digital, ¿no? Surtido. En una librería física cabían o caben más o menos 30.000 títulos.
En una librería virtual no tiene límite, pongo ahí 3 millones de títulos, pero es una forma de verlo. Quiero decir, son 100.000 veces más, ¿no? ¿Cuántos títulos distintos, o sea, cuántas versiones distintas podía haber de una obra? Pues realmente en una librería había solamente 2 o 3, quiero decir, Quijotes, Biblias, pues 3, ¿no? Pues una para niños, otra ilustrada, otra más cara, a lo mejor 4. Es decir, si alguien conseguía meter una Biblia o un Quijote en una tienda, era muy probable que se vendiera ese libro. Sin embargo, ahora en una librería virtual hay 3.000 versiones de Biblias. Por lo tanto, no basta con ponerlo en la tienda. Es más fácil ponerlo en la tienda, pero con eso no te sirve para venderlo. Evidentemente, las librerías hay bastantes, algunos pueden decir que muy pocas, pero en fin, digamos que hay bastantes, pero están en determinados sitios y tienen un ámbito más o menos local. Mientras que las librerías virtuales, pues no hay tantas, pero llegan a todo el mundo. La ruptura de existencias, es decir, el hecho de que tú llegues a un punto y no haya existencias y no puedas comprar eso, es muy probable en una librería física. ¿Por qué? Porque hay pocos títulos, hay mucha gente que pide cosas distintas y quitando de los más vendidos, pues no es tan fácil encontrar siempre existencias. En una librería virtual es muy raro que tengas ruptura de existencias. Te pueden decir que tarda 3 días o 7 días, pero va a haber el libro. Y tú estás esperando tranquilamente en casa. No es como una librería física que tienes que ir otra vez, etc., ¿no? ¿Cuál es la complejidad logística? Pues es, en el caso de la librería física, del almacén del editor al punto de venta. Sin embargo, existe una complejidad logística muy grande, de hecho es el freno mayor a la compra virtual, aparte del temor a la tarjeta de crédito, es el gasto logístico que hay. Tú tienes que pagar a lo mejor 5 euros porque te llegue el libro. Por lo tanto, ese es un freno, ¿eh? ¿Cómo se ha fidelizado en una librería física al cliente? Pues un poco por cercanía, por servicio personal, ¿eh? En una librería virtual empieza a haber lo que es el aparato dedicado o esclavo. Es decir, tú compras un Kindle, en el fondo ese solo te sirve para comprar en Amazon. Bueno, pero entonces si se logran vender Kindles, en el fondo lo que se está logrando es generar esclavos consumidores de Amazon, ¿no? También por el bono logístico, dado que el coste logístico es alto, si una tienda virtual te dice, oiga, usted compre por 9 euros, yo le envío todo lo que usted quiera. Pues ya los segundos, terceros pedidos, etcétera, como no pagas incrementalmente por la logística ese freno que había, pues se quita. Evidentemente, en los libros virtuales no hay ese freno logístico, por lo tanto es todavía mucho más importante el conseguir tener un aparato esclavo, porque si no esa gran ventaja de la tienda grande virtual desaparece, porque ya no hay el ahorro de coste logístico, ¿no? 2 puntos importantes y una conclusión, ¿no? Es decir, la presencia de cada título en una tienda física es muy variable. Es decir, puede estar en el escaparate, puede estar en una mesa de novedades, puedes tener una copia de cada título, puedes tener 50 ejemplares, puede estar ahí en una estantería abajo que nadie lo ve, puede estar a la altura de la vista. En una librería virtual el espacio es más o menos el mismo, es decir, todo el mundo tiene pues una ficha, tiene más o menos una portada del mismo tamaño, una explicación, etc., ¿no? Es cierto que algunos pocos libros pueden aparecer en la primera página y empieza a haber una sofisticación mayor, que cuando buscas algo es más probable que un libro aparezca que otro. Pero en comparación con la librería física, la visibilidad de cada título, la diferenciación que cada título puede tener es muy limitada. Futuro, pues yo lo veo en ambos casos complicado. En el caso de la librería física, porque cada vez va a haber menos ventas de libro en papel, y en el caso de las librerías virtuales, porque hay una concentración y porque creemos que va a haber un cambio de modelo de negocio, a que la gente compre
y quiera atesorar en su lector libros, a que realmente la gente quiera desde cualquier soporte acceder a una biblioteca y pueda consumir, no comprar, descargarse, pueda consumir todo lo que quiera leer. Vamos a quedarnos con algo que en economía es muy importante, que es saber cuál es el factor escaso. Porque en función de cuál es el factor escaso, podremos ver la ventaja competitiva y podremos realmente juzgar cuál es el desarrollo futuro. Entonces, el factor escaso en una librería física es el espacio. Es una lucha por el espacio, por tener el escaparate, por tener más espacio, porque tus libros estén. Mientras que en una librería virtual donde el espacio es para todos el mismo y además no hay problemas de espacio, el factor escaso es la visibilidad. ¿Qué es lo que es difícil para cada título? Ser visible entre todos los títulos que hay y que cada uno es más o menos igual. Bien. Fíjate usted que podéis preguntar, porque puede venir bien a todo. Entonces vamos a sacar ya una primera conclusión importante. Es decir, estos cambios en las librerías, ¿cómo van a afectar a los editores? Bueno, pues que la ventaja competitiva antes era la capacidad de distribución. O sea, si el problema era dominar ese espacio y tú llegabas a esas tiendas 2-3 días a la semana con un vendedor que te colocaba esto o lo otro, o eras muy importante para esa librería física, podías de alguna forma controlar el espacio. Ahora el problema es visibilidad. Entonces va a ser sobre todo, aparte de que siempre es bueno tener libros buenos, editores buenos, va a ser sobre todo el marketing digital, tu capacidad de hacer llegar a los lectores información para que encuentren luego tu libro directamente. Si el problema era el espacio y la ventaja competitiva era la capacidad de distribución, el tamaño del editor antes era importante que fuera grande, para poder ir con muchos títulos muy frecuentemente al punto de venta. Si ahora lo importante es el marketing digital, ¿quién puede hacer un mejor marketing digital? ¿Un señor que toca de todo o un señor que toca un nicho concreto y que conoce a los autores y a los lectores de ese nicho? Entonces, el futuro va a ser de aquellos editores que lleguen a nichos concretos con un buen marketing digital. No quiere decir que un editor grande no pueda tener 2, 3 o 5 nichos, pero sí que por el hecho de ser grande y tener capacidad de distribución, eso no le garantiza el éxito de ese libro. Lo que le va a garantizar el éxito es que su marketing digital, que sepa hacer en un nicho, pues lo pueda empezar a hacer en otro nicho. Pero no es tan fácil, porque se necesita tener un reconocimiento en ese sector concreto. Por lo tanto, la especialización antes era poca y ahora va a ser mucha, la especialización de los editores. La necesidad de capital antes era muy alta. Te tenías que financiar unos almacenes, unas existencias en el punto de venta, una red de distribución, una red de vendedores. Ahora es muy poca. Tú haces una versión original, la colocas en 5 o 6 tiendas virtuales y a vender. Necesidad de capital para circulante. Otra cosa es que, como siempre, pues si tú haces un original bueno, pues tienes que invertir y bueno, pues eso requiere ciertos recursos. Igual que para hacer un buen marketing, pues requiere unos ciertos recursos. ¿Cuál era la clave de la edición? Antes eran los costes bajos de producción y la gente era experta en si el papel tenía 80 gramos o 90 gramos o el cosido era de una forma o de otra, ¿no? Hoy en día es más el conocimiento que tiene el editor de si un libro es realmente bueno o no, de si este libro va para este nicho o no. Es decir, es más conocimiento que, digamos, capacidad industrial, ¿no?